Bienvenidos a 11TV Valencia y bienvenidos un día más a Parlem de. Hoy vamos a hacerlo de un tema, como siempre, o como casi siempre, muy interesante. Vamos a hablar de un sindicato, concretamente del CESIF. Y para ello, pues siempre nos rodeamos de gente que sabe mucho, porque son los que representan a estas entidades. Estoy hablando de Daniel Matoses. Buenas noches, presidente. Muy buenas noches. Estaba hablando de Ezequiel Archilla, exactamente, que es el portavoz de tráfico, entre otros cargos que tiene, que luego nos lo explicará. También, y Bruno Antuña, del norte también, ¿no? Sí, de Asturias, que es el secretario general de Justicia en la Comunidad Valenciana. Buenas noches. Bueno, CESIF es un sindicato, pero ¿es un sindicato más o es algo diferente a lo que tenemos entendemos normalmente por sindicato, presidente? Hombre, es algo totalmente distinto. Es un sindicato no de clase, sino un sindicato que su principal característica es la profesionalidad, la independencia, la utilidad, la eficacia. Lo que nosotros intentamos con este gran instrumento social como es el sindicato CESIF es ser útil y eficaz a todos los trabajadores de la Comunidad Valenciana. Nuestro ámbito no solamente es la función pública, porque en un principio nacimos en la función pública. Nuestro ámbito se ha ido extendiendo y en estos momentos abarcamos todos los sectores productivos de la economía valenciana y española. Somos un sindicato nacional y creo que tenemos unos planteamientos que están de rabiosa actualidad y que además pues representan al sindicalismo del futuro. ¿Estamos hablando de una nueva opción sindical? No es nueva, porque ya tenemos más de 35 años de vida. No es a una opción. Es una opción distinta, totalmente distinta. Nosotros no somos, como he dicho, un sindicato de clase, no dependemos de ningún partido político, no estamos en el sindicalismo para quitar ni para poner gobiernos, no estamos tampoco en general para pedir dimisiones sino exigir soluciones, y lo que queremos es ser prácticos y que los trabajadores se beneficien de una forma de entender el sindicalismo como es la nuestra, que solamente se ocupa y preocupa del interés de los trabajadores. ¿Se puede decir que son ustedes totalmente independientes? Somos totalmente independientes, pero no totalmente indiferentes. No somos ni indiferentes ni neutrales ante la injusticia, ni ante la falta de capacidad para gestionar lo público. En eso no somos neutrales ni indiferentes. Ahora, independientes lo somos totalmente. A mí me gustaría que, antes hablábamos de que otros títulos, de que conociéramos un poco qué es lo que ustedes hacen fuera del sindicato, cómo han llegado al sindicato, pero tienen varios cargos dentro de la administración la administración en general de España. ¿Sí? Bueno, realmente la Administración General del Estado la conforman todos los ministerios, entonces de ahí que te decía antes que tuviese varios cargos en el sentido en que soy el portavoz de varios ministerios, ¿no? Ajá. No es que tenga varios cargos en el sindicato. No, es que, ¿cuántos cargos hay en el sindicato? ¿Hay muchos? El sindicato lo que es la estructura del sindicato, tiene una estructura autonómica y provincial, y después están las estructuras de cada uno de los sectores que conforman el sindicato. El sindicato tiene unos cuantos sectores, tanto en el sector público como en el sector privado, y todos ellos conforman el sindicato junto con la estructura del sindicato, que tiene pues un presidente autonómico, un comité ejecutivo autonómico, unos presidentes provinciales de cada una de las 3 provincias y a su vez unas presidencias autonómicas de los distintos sectores que lo conforman. Antes hemos dicho que se diferencian, que el sindicato de ustedes, el CESIF, se diferencia de los demás en muchas cosas, entre ellos la independencia. Pero ustedes, ¿en qué línea se mueven? ¿En la línea de ministerios? ¿Solamente en la línea de la justicia? ¿En la línea? Nosotros nos movemos en todas las líneas, en todos los sectores que
que corresponden a la función pública y a la empresa privada. Nosotros cada vez somos más representativos en las distintas empresas privadas y en los distintos sectores de la empresa privada, y nuestro gran reto es consolidar esa expansión que se inició ya hace unos cuantos años y que ha tenido una magnífica acogida entre los trabajadores valencianos y españoles. Yo creo que CESIF tiene un gran futuro no solo en el sector público, que ya somos sindicatos más representativos, sino también en el sector privado. Bien, perdón la ignorancia sobre el tema de ustedes en cuestión, pero normalmente vemos que los sindicatos en las diferentes empresas pues tienen su comité, etcétera. ¿Ustedes llevan la misma Claro. línea? Lo de los comités no es un tema de sindicatos, sino de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y nosotros nos presentamos a todas las elecciones de las distintas empresas que se convocan elecciones, y en muchas de ellas alcanzamos representatividad y formamos parte obviamente de los comités de empresa y negociamos convenios colectivos, etcétera, etcétera, de la empresa privada. Y de la pública, por supuesto. Estamos, pues yo creo que estamos en todas las juntas de personal de los distintos ámbitos de la administración, y somos el tercer sindicato de la Comunidad Valenciana en número de delegados. Los dos primeros son comisiones y UGT, y el tercer sindicato de la Comunidad Valenciana en número de delegados es CESIF. Yo creo que más pronto que tarde CESIF constituirá la tercera pata del sindicalismo valenciano y del sindicalismo español, y con ello romperemos el bipartidismo sindical que nosotros entendemos que le hace mucho daño al sector productivo, a los trabajadores de la Comunidad Valenciana y a la sociedad en general. ¿Surgen más problemas más difíciles de resolver en la empresa privada o en la pública? Pues hay de todo. Hay empresas privadas donde surgen muchos problemas, los ERE son más difíciles un gran problema. La diferencia que hay entre la empresa privada y la pública es que el principal problema que surge en el mundo laboral es el despido de trabajadores, y eso se da más en la empresa privada que en la pública. En la pública, a nivel funcionarial, pues no se puede, pero a nivel de laborales y de empresas públicas sí. De hecho, hemos asistido recientemente, ya hace un año y pico, al cierre de Radio Televisión Valenciana, por poner un ejemplo, donde 1.600 trabajadores de una empresa pública se fueron a la calle. Ahora, en estos momentos, está en cuestión las concesiones sanitarias. Pues si esas concesiones sanitarias acaban en gestión directa de la administración, pues corren peligro 6.000 trabajadores de esas concesiones. Por lo tanto, en el sector privado, el principal obstáculo, escollo y problema con el que nos podemos encontrar es el despido de los trabajadores, que es el gran drama del mundo laboral. ¿Son independientes? Totalmente. Políticamente hablando. Totalmente. ¿Se puede ser independiente? Por ejemplo, que no ha hablado todavía Bruno. ¿Se puede ser independiente en un sindicato? Sí, totalmente. Políticamente hablando. Sí. Además, de hecho, nosotros, dentro de nuestro sector, no sé, hay gente tan variopinta como que tenemos gente que va en listas del PSOE o tenemos delegados concejales de Podemos, que son delegados de CESIF. Quiero decir que nosotros, en ese sentido, y es un poco lo que decía Daniel, ¿no? Nosotros, cuando vamos a concentraciones, creo que nunca se nos habrá oído pedir dimisiones. O sea, que eso es algo que sí, que cuando hay concentraciones convocadas por otro sindicato, lo que les primero van pidiendo es la dimisión del conseller de turno, del secretario autonómico de turno, del ministro de turno. Nosotros, cuando vamos a las concentraciones, siempre lo que pedimos son soluciones a los problemas que tiene o la administración pública, o en este caso lo que a mí me atañe, y la situación laboral de allí, ¿no? Nos da igual que gobierne uno que otro, lo que queremos es que se solucionen los problemas que ahí tienen. Pero sí que hay independencia, ¿eh? Usted hablaba antes de que lo que pretenden ustedes es evitar ese bipartidismo que hay en estos momentos. Sin embargo, o sea, se conoce los nombres de estos sindicatos, de alguna forma se les conoce en la calle, pero sin embargo el de ustedes quizás porque posiblemente esté más especializado, o sea, más, no sé, de un nivel más alto. Yo creo que nosotros somos tan conocidos como el que más ya.
y creo que tenemos una penetración social muy importante, estamos en todos los medios de comunicación y desde luego la gente que conoce la forma de actuar y la forma en que se desenvuelve el sindicato, yo creo que está totalmente identificado con nosotros. Y con respecto a la independencia, pues yo, por ejemplo, yo no sé a quién vota Ezequiel, a quién vota Bruno, ni en qué partido está, ni qué... Somos totalmente independientes. Nosotros, como he dicho anteriormente, no estamos ni para poner ni para quitar gobiernos. Estamos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Estamos para propiciar e impulsar actuaciones que permitan el crecimiento económico y la creación de empleo, que es fundamental para que haya una cohesión social que permita avanzar en el estado de bienestar, en la consolidación del estado de bienestar y en el progreso de los valencianos y de los españoles. Ahora estamos a punto, imagino, de unas elecciones. Entre hoy y mañana más o menos vamos a tener las cosas más claras. Tiene mucho que ver en la balanza precisamente los sindicatos. Yo creo que no. Yo creo que los sindicatos, es verdad que en algún momento determinado pues han contribuido a movilizarse mucho en favor de alguna opción política. Obviamente no es nuestro caso, pero creo que no. Yo pienso que los españoles son mayores de edad y actúan en función de los hechos, porque las bondades, la justicia social y la solidaridad no es de quien la predica, sino de quien la practica. Y por eso creo que no tienen una influencia determinante, ni muchísimo menos, ni los sindicatos de clase, a lo que usted hacía referencia, ni nosotros tampoco. Nosotros es que tampoco queremos tenerla. Nosotros queremos mejorar, como he dicho antes, las condiciones laborales, mejorar la vida de los trabajadores de nuestra comunidad, de los empleados públicos que sufren las consecuencias de la mala gestión de quien los dirige. Porque el problema de la función pública no son los trabajadores, que yo creo que son pues unos magníficos funcionarios y empleados públicos en general, sino el problema está en que quien los dirige no es un profesional. Cualquier político que accede a la condición de director general pues de justicia o de recursos humanos de la Consejería de Justicia, pues a lo mejor no tiene ni idea de lo que es la administración. Y cuando viene a enterarse, pues ha finalizado la legislatura y nos hemos quedado pues como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. Por lo tanto, la administración, el gran problema que tiene es la falta de profesionalización y la excesiva politización. Su desregulación, que nos lleva pues a la creación de chiringuitos alrededor de la administración, para con ello esquivar las obligaciones que establecen la Ley de Contratos del Estado o los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito, y todo eso nos ha llevado en bastantes ocasiones a que los servicios públicos no sean lo eficaces y lo adecuados para la ciudadanía como debían de ser. No es por los funcionarios que ejecutan las instrucciones, sino por aquellos que las ordenan, que en muchos casos, desgraciadamente, no tienen ni actitud ni aptitud para llevarlos a cabo. Me estoy refiriendo a los políticos. Indiscutiblemente, bien. Para abarcar todas esas parcelas, de alguna forma, ¿cómo está formado? ¿Cómo realizan las funciones? Hay personas que se encargan de unas líneas, otras personas, ¿cómo funciona exactamente? Se refiere al sindicato, ¿cómo abarca? Pues el sindicato, como he dicho, tiene una estructura de gestión, tiene pues a nivel autonómico, tiene la presidencia, la vicepresidencia y 7 secretarías que cada uno coordina la acción correspondiente al sindicato en ese ámbito. Hay una Secretaría de Acción Social, una Secretaría de Organización y Finanzas y Afiliación, una Secretaría de Acción Social, de Acción Sindical, perdón, y así sucesivamente. Y después quien ejecuta la acción sindical en cada ámbito es el sector, y el sector a su vez tiene una estructura, también con un presidente autonómico, unos responsables provinciales, un comité ejecutivo, y ellos son los que de común acuerdo con el resto del sindicato, sobre todo en aquellos planteamientos reivindicativos que son comunes, elaboran
la plataforma reivindicativa del sindicato en sus distintos ámbitos y después con las peculiaridades que corresponden a ese ámbito. Por ejemplo, en justicia, pues es el sector de justicia el que diseña la estrategia encaminada, como he dicho antes y como siempre, a mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos de justicia. En el caso de la Administración General del Estado, que por cierto hemos obtenido unos magníficos resultados en estas elecciones, y en justicia somos el sindicato mayoritario en la Comunidad Valenciana desde hace muchísimos años. Yo ya no recuerdo desde cuándo no somos sindicato mayoritario, si es que alguna vez no lo hemos sido. Pues ellos son los que se encargan de diseñar la acción sindical en su ámbito. Y afortunadamente en el sector público pues tenemos un gran predicamento y ello nos lleva a ser sindicato más representativo tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del Estado. A ver, aquí Daniel, Ezequiel, perdón, en este caso, exactamente qué es la función dentro del sindicato. Creo que tráfico. Bueno, todos los ministerios. Todos los ministerios. Los 6.000 y pico empleados públicos que abarca la Administración del Estado en la provincia de Valencia. Entonces, bueno, pues se trata de coordinar, de visitar a los funcionarios, a los empleados públicos, personal laboral y, bueno, pues atender a sus inquietudes laborales, sus quejas, los problemas que hay, el día a día con los compañeros. De eso se trata y bueno, y bien hacer un poco de portavoz también de cara a la opinión pública en muchas ocasiones. Y hay muchos problemas, existen muchos problemas dentro. Pues hay problemas. Porque aquí yo, por ejemplo, una de las noticias que estamos hablando de destrozos, aunque la noticia es no es de ahora, destrozos causados en Manises, por ejemplo. Sí, en la oficina de empleo de Manises, en febrero del año pasado, pues sí. Lamentablemente, pues son situaciones que se producen pues no sé si decir a diario, pero demasiadas veces, porque bueno, pues la crisis nos ha llevado a esto y claro, pues el funcionario cuando tiene que decirle al ciudadano que no le corresponde algún tipo de prestación, pues hay ciudadanos que lo encajan mejor que otros y los que no lo encajan bien pues suelen suceder este tipo de situaciones. Desde CESID, desde luego, pues siempre lo hemos tenido muy claro y hemos promovido la creación, junto con la Administración, de un protocolo contra agresiones que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado a finales del año pasado. Y bueno, pues por lo menos sí que tenemos los empleados públicos la garantía de que los servicios jurídicos del Estado pues los vamos a tener a nuestro lado. Entonces, exactamente su función, ¿cuál es? Por ejemplo, ante un hecho como este. Ante un hecho como este, tenemos los delegados de prevención y bueno, pues evidentemente pues denunciar este tipo de situaciones de cara a la opinión pública, a la Inspección de Trabajo y a la Administración también en algunas ocasiones. Muy bien. ¿Y en justicia tenemos muchos problemas también? Sí, sí. Como en todas las casas, sí. Yo sé que me gustaría matizarte una cosa, un poco por lo que estabas comentando con el tema de la estructura. No tiene nada que ver un partido político cuando hablan de que fulanito es el secretario general de un partido X que tiene un sueldo del partido. Es decir, nuestro sueldo viene única y íntegramente de nuestra nómina de la Generalitat. Es decir, el ocupar o tener una estructura más o menos amplia no implica el tener más o menos retribuciones. Cada uno sabrá con arreglo a la oposición que aprueba además las retribuciones que tiene, ¿no? Entonces, dicho esto, pues en justicia sí que tenemos problemas, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentaba Ezequiel de las agresiones, nosotros, por ejemplo, llevamos pidiendo, por ejemplo, mamparas en los registros civiles desde año inmemorial. O sea, a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Hay gente que viene, que ha presentado documentación, que a lo mejor está tramitando una nacionalidad y por el motivo X, que además los motivos más o menos son están tipificados, es decir, pues si no te sabes el idioma, no tienes un mínimo conocimiento del ordenamiento jurídico a nivel de, pues no sé, de quién es el jefe, o quién es el jefe del Estado, quién es el presidente del gobierno, o cuántas comunidades hay, si no tienen ni idea de lo que es España, obviamente no te has integrado, no te pueden dar la nacionalidad, y hay gente que no lo asume muy bien, ¿no? Hemos tenido también crisis como la época del ébola, en lo que los compañeros pues estaban atendiendo a gente que no sabías de qué país venía y lo estabas atendiendo a 30 centímetros de distancia, que a lo mejor te estaban tosiendo, estornudando y no había ningún tipo de protocolo y decía, bueno, es que no tengo una mascarilla ni para dársela a él ni para ponérmela yo, ¿no? Ni no tenemos ninguna mampara, que el día menos pensado. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas pues también las sufrimos, ¿no? Aunque la nuestra, yo creo que es más un poco un tema de la hermana pobre que siempre hemos hablado en justicia, de ser un poco la falta de inversión, ¿no? A nivel de medios humanos y materiales que lo que es agresión es propiamente dicho, ¿no? Sí, después vamos a hablar precisamente de esas carencias que creo que son bastantes, sí, en la Administración de Justicia.
Tráfico, también en tráfico también tienen problemas, En tráfico también hay problemas. con los examinadores, etcétera. ¿Qué es lo que suele ocurrir habitualmente? Pues en tráfico hay problemas con los examinadores, sobre todo con el tema de las agresiones, porque como te venía comentando antes, la crisis pues ha hecho mella y sacarse el carnet de conducir hoy en día pues es muy caro para muchas familias, y el momento del examen es un momento crítico, porque claro, el aprobado o el suspenso pues te lleva a renovar papeles, a volver a pagar la tasa de 90 euros y las consiguientes prácticas, otra vez vuelves a examinar. En definitiva, pues un problema para el aspirante. Entonces, pues lo que te decía antes, hay gente que lo acepta mejor, hay gente que lo acepta peor, pero lo que está claro es que el examinador cumple su trabajo. Si el aspirante es apto, pues aprueba, y si el aspirante es no apto, pues no aprueba. Esto hace ya varios años que se le viene diciendo en Madrid a la Dirección General de Tráfico. El año pasado pues tuvimos que convocar una huelga de examinadores a partir del 14 de septiembre, que concluyó a finales de octubre, y bueno, pues sí que se nos ha garantizado un poco pues el tema de las agresiones, ¿no? Porque el comunicar la nota del examen de circulación por la página web de la DGT, pues al menos evita ese tipo de agresiones que en buena medida pues se ha paliado el tema de las agresiones. Y bueno, Sí. en cuanto a las... hemos tenido episodios también de agresiones hasta la misma jefatura de tráfico, tener que llamar a la policía a pesar de contar con vigilancia, con guardias de seguridad, y bueno, pues porque el sistema informático también falla. En fin, el tema de las agresiones en la Administración General del Estado es algo que está a la orden del día. Se ha tomado, se va a tomar alguna medida, como por ejemplo en sanidad, donde los médicos o los enfermeros, porque antes las agresiones eran también pues frecuentes, y a partir de un momento se les dio un rango en el cual es delito de agredir, por ejemplo, a un médico, a un doctor, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en esta línea estamos lo mismo. De hecho, el artículo 550 del Código Penal contempla como delito el atentado a autoridad o funcionario público. Entonces, lo cierto es que sí, que si un ciudadano agrede a un funcionario, evidentemente está expuesto a una pena porque es un delito. Señor presidente, en los últimos años, iba a decir, la cosa está un poco revuelta y pues mucha corrupción, muchísima historia. ¿Eso significa pues estar más ahí, mucho más trabajo para ustedes, a los que están de alguna forma vigilando de que todo salga correctamente? Nosotros somos los ejecutores de lo que legislan los políticos, y sus aciertos o desaciertos los sufrimos los funcionarios. Entonces, sí, a nosotros nos interesa mucho que los políticos sean personas honestas, personas con actitud y aptitud, personas con capacidad, establecer las cautelas necesarias para impedir que se produjeran hechos como los que desgraciadamente se han producido en todos los ámbitos. Claro, ¿quiénes son los que han participado, diríamos, en esas acciones delictivas? Pues aquellos que han tenido oportunidad. Los partidos políticos que no han gobernado, por ejemplo, el PP en Cataluña y en el País Vasco no tiene ningún caso de corrupción. El PSOE en la Comunidad Valenciana o Compromís no tenían muchísimos casos de corrupción. En Madrid el PP tiene corrupción y los demás no tienen corrupción porque son los que han gobernado. Y creo que esa desnaturalización de lo público y la politización de lo público ha tenido ha jugado un papel importante en los excesivos casos de corrupción que se han producido. Creo que la parte positiva del conocimiento de estos hechos es que la justicia ha actuado de forma independiente, que estamos en un Estado de Derecho y que aquí lo que se hace se conoce, y quien la haga desde luego que la pague. Nos ha costado, Nos ha costado, pero hay países, pues podíamos enumerar muchos países, pues yo creo que desgraciadamente el 70 u 80%
de los países del mundo en donde no hay corrupción, pero es porque no sale a la luz la corrupción. Exactamente. Bien, vamos a seguir hablando de ello, pero hemos llegado ya al Ecuador del programa y si les parece hacemos una pausita de publicidad y enseguida volvemos. Bueno, pues continuamos aquí hablando precisamente con nuestros tres amigos, Daniel, Ezequiel y Bruno, para conocer un poquito más de qué se cuece. Estábamos al final del programa y hablamos, pues, lógicamente, de todas las consecuencias de lo que está ocurriendo, de las consecuencias de poder tener acceso a la caja, entre otras cosas, ¿no? Pero tanta libertad que la que gozamos, que realmente es lo que necesita un país, no hay mucha gente que la confunde y se nos pasa el libertinaje y por eso nos están ocurriendo tantas cosas como ocurren. Hombre, la libertad es fundamental para el ser humano y muchas veces pues la mayor seguridad pues conlleva una privacidad, una privación de libertad. Por lo tanto hay que conjugar la libertad que debemos de tener con establecer las cautelas necesarias precisamente para que podamos ser libres todos. Pero que eso nos da pie quizá muchas veces a que nos pasemos de la raya, ¿no? Y pueda ocurrir lo que está ocurriendo, que algunos pienso que confunden una cosa con otra, ¿no? Ustedes no lo ven desde... Yo creo que en España pues estamos en una situación razonablemente buena con respecto al resto de países. Creo que en cuanto a libertad pues nos podemos homologar a los países con una democracia más consolidada de Europa y del mundo. Bueno, Europa y algunos estados no europeos son los donde la democracia está más asentada que en el resto del mundo. Y en ese sentido creo que los españoles pues hemos tenido la suerte de haber pasado de un régimen dictatorial a un régimen democrático con una transición que yo creo que fue ejemplar. Tuvimos la suerte de tener un conductor de la transición como el presidente Suárez, aunque somos apolíticos, pero reconocemos las virtudes que han tenido los políticos. Creo que todos los que participaron en el proceso de la transición tuvieron un comportamiento ejemplar. Me refiero en concreto a Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González, el cardenal Tarancón, el general Gutiérrez Mellado, el rey. Creo que todas estas personas pues fueron fundamentales, porque claro, situarnos en el escenario del año 76 ahora pues para mucha gente muy joven resultaría incomprensible. Igual piensan que esta libertad que gozamos y esta situación, que es muchísimo mejor, pero infinitamente mejor que la de hace 50 años, es que nos ha venido caída del cielo, y de eso nada. Aquí ha habido que trabajar mucho y ha habido que alcanzar muchos consensos. El consenso constitucional pues fue muy importante para la convivencia de los españoles, y en ese sentido nosotros somos defensores de la libertad, del consenso, del diálogo, del acuerdo y sobre todo del progreso de los españoles y de los valencianos. Muy bien, entendido perfectamente, pero repito el tema de que hay mucha gente que se toma la libertad aprovecha de la libertad quizás más bien. Bueno, aprovecharse de la libertad y aprovecharse de la democracia lo suelen hacer los antidemócratas y la gente pues que no es respetuosa. Creo que el respeto es fundamental en la convivencia, pero yo pienso que en España tenemos una situación muy satisfactoria con respecto al resto de países del mundo. Bueno, estábamos hablando antes de carencia, estamos hablando de justicia, y para poder pues hacer frente, digamos, a toda esa gente que mete la mano donde no debe o tiene unas ideas que no son las lógicas porque perjudica al resto, está justicia. Y justicia en estos momentos tiene muchísimo trabajo, están a tope, sí. Y sin embargo ustedes están pidiendo ayuda y no se les da ayuda para poder trabajar, desarrollar ese trabajo.
invertir en justicia o dejar de invertir en justicia ni te da ni te quita votos, ¿no? O sea, a lo mejor en otra administración enseguida los recortes en sanidad y en educación pues enseguida salen en cualquier sitio, pero dejar de invertir en justicia yo creo que tampoco preocupa ni al político ni seguramente al ciudadano hasta que no toca padecer. No le toca padecer ese problema que hay en la justicia, en el que cuando tiene un procedimiento pues se le dilata 1 año y pico porque no hay medios. Entonces yo creo que ese es el problema, que no se ha invertido, ¿no? Si se mira claramente los números comparados con el resto de Europa, pues en educación estamos más o menos en el ratio que pueda haber de alumnos por profesor, en médicos igual, en policía seguramente hasta tendremos más que la media europea. Si nos vamos a justicia, clama al cielo, es decir, hay la mitad de jueces por habitante que en la media europea, se invierte la mitad, de hecho aquí no llega casi ni el 1% del PIB en justicia, mientras que en el resto de Europa estamos hablando del 2%. Y por lo que hemos dicho siempre, hemos sido la hermanita pobre de la administración, ¿no? Para que os hagáis una idea, el otro día hizo gracia porque parecía que tenía un poco tinte político, ¿no? Sobre un tema que pasaba en Catarroja, con que se había quitado la bandera de España de los mástiles. Entonces, bueno, enseguida como coincidió con un cambio de gobierno, parecía como que han llegado estos y quitan la bandera de España. No, es algo tan gracioso como que Catarroja está hecho polvo, o sea, se caen las tallas del techo, hay azulejos levantados, en el váter arrancan los azulejos antes de que se le caiga uno a la cabeza cuando lo vaya a usar, no hay papel higiénico. Y bueno, era algo tan como que en su día habían 3 banderas, 2 estaban hechas polvo y las quitaron, entonces para una que queda la quitamos también, ¿no? O sea, en este caso la que quedaba era la de España. Sí, podía haber sido la europea o podía haber sido la valenciana, pero en este caso es para una que queda. Y me estoy fastidiando con el tema de faltan las banderas, pues la quito y así, pues así va todo, ¿vale? O sea, la gente, los funcionarios se tienen que comprar muchas veces las grapadoras, o sea, van un poco viendo el catálogo del Lidl, que el Lidl hay veces que salen ofertas buenas de grapadoras de tapicero, y cuando hay una buena por 12 euros se la compran porque la administración no le manda, o te tienes que traer paquetes de folios, o el papel higiénico de casa, o las sillas de tu casa, porque aquí hay veces que tienes la silla rota 4 años, coja, o tienes problemas de espaldas, con un informe de los del Instituto Valenciano de Salud Laboral, en el que te dice que tienes hernias, que necesitas ponerte una silla ergonómica, y al final te acabas yendo pues ya no voy a hacer más publicidad de establecimientos, pero te acabas yendo a un establecimiento, gastarte tú 100 euros en una silla o 150 y llevártela al trabajo porque llevas 2 años esperando y no te pone una silla. Y hasta llevarse el calefactor, ¿no? Sí, porque... sí, no, cuando llega el invierno, pues bueno, y ves los braseritos debajo de las mesas o ves los radiadores de barras o lo que sea, porque bueno, pues ahí funciona como funciona, ¿no? O no funciona el aire, o si funciona te vuelves loco porque hace un ruido tremendo y es imposible trabajar, en fin, y así vamos, ¿no? Y aún así la oficina en este caso trabaja, rinde, es capaz de desarrollar tanto trabajo como el que está teniendo, porque hoy día cualquier cosa se va al juzgado y lógicamente eso no es un trámite de 5 minutos. También es verdad que yo creo que en España tenemos más abogados por habitantes que en el resto del mundo, ¿no? Eso a lo mejor hace que aumente la litigiosidad por muchas veces por cualquier cosa, pero sí que es verdad que bueno, hemos tenido unos años bastante malos, tanto a nivel de corrupción como sobre todo el tema de las famosas preferentes de Bankia, o sea, eso ha llenado los juzgados civiles de demandas de gente que pedía recuperar el dinero que le habían, bueno, pues lo habían, en pocas palabras, engañado, ¿no? O sin su consentimiento, sin decirle exactamente en lo que estaba metiendo el dinero, pues bueno, lo había metido de buena fe y se ha encontrado con que tenía 60.000 y ahora no tiene nada, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que todos los pueblos en general, porque en todos los pueblos habían oficinas de Bankia, pues han tenido un colapso tremendo con el tema de las preferentes, en Valencia también. Y bueno, y el tema de los casos de corrupción, obviamente, pero bueno, lo único que parece que en esta época descendieron fueron los divorcios, porque no había dinero ni para divorciarse, fue un poco lo que bajó la litigiosidad, pero todo lo demás ha aumentado exponencialmente, ¿no? Bien, ¿las plantillas son suficientes en los diferentes sectores? Estoy hablando del público, claro. Son insuficientes, porque hemos sufrido durante estos últimos años pues unas no convocatorias de ofertas públicas de empleo, y yo creo que en casi todos los ámbitos de la administración falta personal, y esa falta de personal la sufren los funcionarios, que no pueden atender toda la demanda de servicio que tienen, y claro, con quien se encuentra el usuario, el ciudadano, cuando va a la administración, es con el funcionario, no con el político responsable de que no haya gente. Y bueno, en estos momentos, en algunos ámbitos, es sangrante la gran falta de personal que hay,
y en ese sentido creo que la gran mayoría de los funcionarios públicos están haciendo una ingente labor. Lo decía el compañero Bruno con el tema de las grapadoras, comprándolas y tal, pues llevándose el trabajo a casa, responsabilizándose, porque claro, observan y ven cómo la persona, ciudadano, que va a demandar una prestación de un servicio público no es el responsable de la incompetencia de los políticos o de que no hayan gestionado bien los recursos de lo público, y procuran subsanar esas carencias y esas deficiencias como pueden. Pero desde aquí, desde luego, nosotros desde CESIF exigimos que más pronto que tarde y cuanto antes las ofertas públicas de empleo sean realistas y que atiendan las necesidades de todas las administraciones. Los juzgados normalmente están muy cargados de trabajo. ¿Faltan jueces? Estamos viendo, por ejemplo, que hay jueces de apoyo. Vamos a hablar sí, lo que pasa del 21, del 19, sí, que tienen jueces de apoyo. A ver, jueces de apoyo hay. El problema es que la solución no pasa solo por nombrar más jueces. O sea, si la estructura clásica de un juzgado es un juez con 7 funcionarios, para hacernos una idea, no puede ser que con 2 jueces el juzgado funciona igual con 8. Es decir, pongo un juez de refuerzo y un funcionario más de refuerzo. O sea, si un juez da faena 7, no puede ser que 2 den faena 8. Entonces, el tema está que, claro, se duplica el trabajo, porque obviamente en cuanto tienes 2 jueces, tienes el doble de juicios que señalas, el doble de sentencias, el doble de procedimientos que tienes que ejecutar. Luego, además, se dan casos muy curiosos como que, claro, el cuerpo de auxilio judicial, que es el cuerpo el que tiene que un poco entrar a las salas de vista, pues se da el caso que hay veces que tiene juicios el mismo día con 2 jueces diferentes. No puedes estar en 2 salas grabando con el juez titular y el juez de refuerzo el mismo funcionario, ¿no? Entonces, la solución la solución pasa por crear más juzgados. Crear más juzgados significa no más nombramiento de jueces, pero dotar cada juzgado con la plantilla correspondiente. No se puede han querido quitar incluso uno de instrucción. Sí, bueno, que al final se quedó. Bueno, esos son la nueva ola esta de la nueva oficina judicial, ¿no? Que contrasta mucho un poco con cuando vas a visitar juzgados como Torrente, Catarroja o Teniente, ¿no? Que dices, madre mía, tienes un juzgado metido donde antiguamente era la vivienda que cedían a los funcionarios de fuera. En un Teniente, por ejemplo, hay un edificio donde los 2 primeros pisos eran juzgados y el tercero era el piso donde dormían los jueces. Ajá. Cuando aquello fue creciendo, pues vamos a crear un juzgado más. ¿Dónde lo creamos? Echamos a los jueces de casa y ahí creamos un juzgado, y ahí tienes a 10 personas en lo que antiguamente era pues un loft de 20 metros cuadrados, ¿no? Entonces, así va todo. Me he ido, perdóname. Lo del tema, no, que decía sí, que... Vale, todo esto te comentaba con el tema de la nueva oficina judicial, vale. Todo esto contrasta con papel cero, expediente electrónico, nueva oficina judicial, y dice, pero vamos a ver si la gente está en bajos comerciales, por ahí donde pueden, o sea, montan juzgados en planta baja donde pueden, esto contrasta mucho con el tema este de la no modernidad, ¿no? No pega. Lo que tú decías de instrucción, pues bueno, querían eliminar no uno, sino 2 juzgados de instrucción y sustituirlo uno por un juzgado de lo penal y otro que era por un servicio común de ejecución penal o algo así, pero bueno, vamos un poco a salto de mata cada... No, pero al final se ha quedado todo como estaba. Sí, bueno, desde el punto de vista de los juzgados de instrucción sí, pero bueno... Pero no se puede entender desde los sindicatos, por ejemplo, que velan por este tipo de cosas que funcionen, que en una comunidad, ahí, en Valencia, haya tanta corrupción, se hayan dado tantos casos donde hay tanto trabajo, que se pretende de alguna forma quitar ese juzgado para hacerlo diferente. ¿Se entiende esto? ¿A qué razón cree usted que...? No, yo no creo que sea por evitar la acción de la justicia, sino por gastar menos. Es verdad que la Comunidad Valenciana, eso es cierto, está infrafinanciada, es una injusticia tremenda lo que nos ocurre a los valencianos, y esa infrafinanciación pues desde luego tiene una repercusión en las inversiones que debían realizarse en los distintos servicios públicos, en justicia, en educación, en sanidad, en infraestructuras, etc. Bueno, y el tema de las inversiones, en el tema de las inversiones también la Comunidad Valenciana está totalmente discriminada con respecto al resto del Estado. Yo creo que, sin ser victimistas, desde luego los valencianos, por una circunstancia o por otra, desde tiempo inmemorial hemos sido pues los grandes defenestrados de las inversiones y del tratamiento adecuado dentro de las distintas comunidades españolas. En el aspecto fiscal,
pues tenemos un trato discriminatorio pues con respecto al País Vasco, con respecto a Navarra, con respecto a Madrid, con respecto a un montón de comunidades. Lo de la infrafinanciación, pues si un cántabro tiene 600 euros para sufragar su sanidad, un valenciano 300. Es decir, que la Generalitat Valenciana abre la persiana de la sanidad y ya es deficitaria, no tiene suficientes recursos para atender las necesidades que tiene. Y eso repercute negativamente en los servicios públicos que recibe el ciudadano valenciano. En definitiva, los valencianos creo que tenemos que decir basta y tenemos que reclamar lo que nos corresponde. No hay derecho que un jornalero de mi pueblo, yo soy de Sueca, pues no tenga derecho al PER y un ciudadano de Extremadura tenga derecho al PER, o un ciudadano de Andalucía, que se celebren los Juegos Olímpicos en Cataluña y la Expo de Sevilla y la Expo de Zaragoza, y todo eso lo paguemos todos los españoles, y que aquí se lleven a cabo algunos grandes eventos como era la tan cacareada Copa América y todo eso, y que lo tengamos que pagar los valencianos, o deber los valencianos, y tendrán que pagarlo nuestras generaciones futuras. Por lo tanto, los valencianos hemos estado muy maltratados, hemos sido muy maltratados. Los políticos valencianos no han estado a la altura de las circunstancias, porque no han antepuesto el interés de los valencianos a otras circunstancias de tipo electoralista o de sumisión a las instrucciones que recibían de sus partidos de Madrid. No han ido nunca juntos a reivindicar y a reclamar donde correspondía, que era ante el gobierno central, los derechos de los valencianos, cosa que sí que han hecho políticos de otras comunidades, y así nos ha ido. Entonces, claro, todo eso ha redundado en perjuicio de que la justicia es fundamental para que el Estado de Derecho pues se consolide y tenga la función que le corresponde. No es un tema baladí, porque es verdad que la sanidad, pues todos le damos mucha importancia a la sanidad, porque cuando estamos enfermos queremos los mejores medios y los mejores médicos, pero la justicia también es muy importante, igual que la educación y los servicios sociales. Todo lo que son servicios públicos, todo, absolutamente todo, es muy importante para la vida del ciudadano, para una vida en libertad y una vida que tienda al progreso y bienestar, y que planifique unos proyectos de vida a todos los valencianos y a los españoles adecuados. Por lo tanto, los valencianos con esa discriminación no podemos estar cruzados de brazos y debemos de levantar la voz cada vez más alta y sobre todo más unida para conseguir ser no más que los demás, pero sí por lo menos igual que los demás. Bueno, a ver si somos en todo igual, porque también tenemos aquí un nido de bastante fuerte en lo que a corrupción se refiere con respecto al resto de comunidades. No. La corrupción de aquí, de la Comunidad Valenciana, si es cierto todo lo que se dice, pues es cuantitativamente, pues es una insignificancia comparado a lo que se ha producido en Andalucía, en Cataluña, en Galicia, en Madrid. Lo que pasa es que no sé, pues es otra de las cosas que nos ocurre a los valencianos, y es que somos el patito feo del resto del Estado. O sea, que parece que la Comunidad Valenciana es la única comunidad donde hay corrupción. Y de eso nada. Los seres de Andalucía representan 10 veces más cuantitativamente el importe de la corrupción que la corrupción valenciana. Si es verdad lo que se dice de los Pujol en Cataluña, que se habla de 3.500 millones de euros, y no hay nadie en la cárcel, por cierto, no hay nadie en la cárcel, aunque están imputados, pues eso sería 15 o 20 veces más que la corrupción de la que se está hablando en la Comunidad Valenciana. Pero aquí se dan más casos quizás que... No, lo que se hace más publicidad los casos de aquí, pero en Galicia hay 200 o 300 imputados. En la Comunidad de Madrid hay un montón de imputados y algunos la cárcel también importante. Pero ya digo, en la Comunidad Valenciana, pues estamos hablando del Ayuntamiento de Valencia, que cualquiera que conculque el ordenamiento jurídico y cometa un delito, pues que lo pague, ya lo he dicho antes. Pero de lo que se está hablando en el Ayuntamiento de Valencia, si es al final así, es de 1.000 euros. Pues 1.000 euros comparado con los 3.500, pues da risa, ¿no? Esto es lo que de momento sabemos. Bueno, en fin, dejemos esto, que esto es otra historia, y que espero que algún día... Además, en cuanto a corrupción, pero en cuanto a corrupción,
si hacemos uso de la memoria histórica, recordaremos que, en primer lugar, el primer partido que fue condenado por corrupción fue el Partido Socialista Obrero Español, con el tema Filesa, Malesa y Time Sport. No se le condenó porque entonces a los partidos no se les podía condenar, pero se esclareció el hecho de que estaban financiados irregularmente. Y recordaremos todos que en el año 95-96, pues el ministro del Interior estaba en la cárcel por asesino, el secretario de Estado de Seguridad exactamente igual, el director general de la Guardia Civil por chorizo, el gobernador del Banco de España, que era el que firmaba los billetes, en la cárcel por ladrón, la del Boletín Oficial del Estado en la cárcel, el de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en la cárcel, el hermano del vicepresidente del gobierno, don Alfonso Guerra, con un despacho para llevar a cabo el tráfico de influencias en Sevilla. Luego, esto desgraciadamente no es flor de un día, sino que lleva mucho tiempo, y ahí todos, cuando han gobernado, nadie ha querido atajarlo adecuadamente. Nadie. De todas formas, para no continuar, porque nos quedan 5 minutos ya, el CSIC se va a ocupar por lo menos de vigilar y sobre todo de atender lo que es necesario, que es a los en principio a los empleados, por llamarlo de alguna forma, para que de alguna forma pues también esté todo un poco en hilo, ¿no? La vicepresidenta del Consejo hizo un llamamiento a los funcionarios para que denunciaran todos los hechos que consideraran irregulares que se habían producido en la etapa anterior. Yo le dije y le digo que esté tranquila, que los funcionarios denunciaremos todo lo que se haya producido en la etapa anterior, en la etapa actual y en las etapas futuras, porque en la medida de nuestras posibilidades no consentiremos que desde lo público se engañe, se estafe y se robe a la ciudadanía, como se ha producido desgraciadamente. Digo se ha producido porque ya hay sentencias y hay personas que están en la cárcel, por lo tanto, como se ha producido en el pasado. De todas formas, cuando se ve uno que es invulnerable, que puede hacer absolutamente lo que quiere hacer, pues hay más libertad para hacerlo, pero si de verdad se ven vigilados, y en este caso por lo menos están encima de todo, yo creo que las cosas pueden cambiar sustancialmente, ¿no? Yo creo que todo esto también, lo de positivo que puede tener es que le han visto las orejas al lobo la clase política en general, y me imagino que servirá de medida ejemplarizante pues el ver que hay personalidades políticas que están en la cárcel y otros que están en el banquillo. Hay que recordar que la infanta de España está en el banquillo, acusada de un delito. No sé si al final será absuelta o no será absuelta, pero de momento está en el banquillo y está siendo juzgada. Creo que eso pues dice mucho en favor de la justicia, de los funcionarios de justicia, de los jueces y del Estado de Derecho español en general. Bien, nos quedan ya, como hemos dicho, 3 o 4 minutos. A mí me gustaría que tanto Ezequiel como Bruno nos habláis de algo que está en proyecto, que tenemos en cartera para en una fecha inmediata, dentro de cada uno de vuestra responsabilidad. Bueno, en nuestro ámbito, desde luego, venimos reivindicando desde hace años ya más plantillas, porque la edad media de la Administración General del Estado supera los 50 años, entonces las plantillas van envejeciendo. Este año sí que parece que hay más oferta de empleo público, en torno al 85% en la tasa de reposición, pero es evidente que en unos años nos vamos a quedar en cuadro prácticamente con todas las plantillas. Entonces pues es algo que venimos reivindicando año tras año, y esperemos que en los próximos años, aunque no haya elecciones, pues tengamos una tasa de reposición del 100%. ¿Edad de jubilación? Aproximadamente son los 65, o hay opción hasta los 70. Desde la reforma de las pensiones del gobierno socialista, pues la edad de jubilación se va ampliando cada año, la jubilación forzosa. Entonces, lo que sí que es evidente, o parece evidente,
lo que los gastos que tiene el sistema de pensiones este año. El año pasado solo se han recaudado 100.000 millones, se presupuestaron 109.000 este año. Se esperan recaudar 117.000 millones, parece 17.000 millones de euros. Es ser muy optimista, ¿no? Aunque haya un crecimiento del 2,6% del PIB, parece ser muy optimista pensar que el Estado en cotizaciones sociales va a recaudar 117.000 millones, con lo cual la hucha de las pensiones pues se va a agotar pues prácticamente en 2 años y lamentablemente pues tendremos, gobierne quien gobierne, tendremos próximamente otra reforma de las pensiones. En justicia, ¿qué tenemos en proyecto? Hombre, ¿Qué hay en justicia? Aparte un poco también, como decía Ezequiel, que llevamos bastantes años sufriendo aquello de que como no somos una administración esencial, la tasa de reposición es del 10%, significa que cada 10 funcionarios que se jubilan o fallecen ponen a uno, ¿no? Con lo cual imagínate en estos 5 o 6 últimos años la merma de plantilla que hemos podido tener. Entonces lo que reclamamos es que se nos reconozca de una vez como servicio esencial y que efectivamente cada plaza que se pierda, porque un compañero se jubile o lo que sea, que se oferte a la oferta de empleo público. Luego lo que tenemos un poco también ahí en cartera es la famosa nueva oficina judicial, ¿no? Es un invento que lleva pues 10-11 años ahí en cartel por toda España. Se ha puesto en marcha pues creo que en 11 o 12 partidos judiciales como prueba piloto. No parece que haya sido muy satisfactoria esa prueba piloto, a no ser en el País Vasco, porque el País Vasco pues lo hacen toda la vasca, ¿no? Que es pues pagando más y aumentando plantilla, que es la manera de que las cosas funcionen bien. Aquí pretendemos que partidos judiciales con 40 personas, que hay faena para 150, pues esos 40 si les damos la vuelta y los reubicamos, pues igual a lo mejor nos sacan la faena a 150 y milagros a Lourdes, ¿no? O sea, si no tenemos una plantilla acorde a la carga de trabajo, pues en la vida va a salir. Entonces, bueno, en ello estamos ahora, en la famosa nueva oficina judicial, pero bueno, con estructuras de los años 70, ¿no? Como comentábamos antes, a nivel de edificios judiciales, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver en qué queda la cosa. Espero que bien, ¿no? El caso es trabajar, hay que estar ahí encima de todo para que todo lleve un buen camino. Pues muchísimas gracias a los tres por haber compartido con nosotros, habernos enseñado un poquito más de lo que está ocurriendo a estos niveles, y a su disposición para cualquier cosa que ustedes quieran que podamos hacer público, encantadísimos. Muchas gracias a 11 Televisión. Y a ustedes nada más, nos despedimos hasta mañana a partir de las 9:30, después del informativo, que estaremos de nuevo aquí con otro tema. Buenas noches y hasta mañana.